Bienvenidos a esta reunión donde estamos viendo una nueva noticia realmente, digamos, preocupante en la medida en que no se sabe la dimensión de lo que esté ocurriendo con el cierre del gobierno en Estados Unidos. No es un evento nuevo. Esta es yo creo que la primera aclaración importante que debemos tener presente. Yo creo que aquí los mercados se centran y se preocupan es cuánto podría demorar este cierre de gobierno y adicionalmente qué va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Ustedes saben, la Reserva Federal va a tomar decisiones importantes a fin de este mes. Y el Departamento de Trabajo, desde el viernes, ya había anunciado que suspendería el informe de nóminas no agrícolas que se deberían publicar a fines de esta semana. También podría ser que no tuviéramos datos de empleo, que no tuviéramos datos de payrolls, el procesamiento, digamos, de nóminas ADP, que se deben publicar mañana. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta escasez de datos frescos, pues desafortunadamente no le van a ayudar mucho a la Reserva Federal para tomar esa decisión o para tener mejor argumentos en la toma de decisiones que se debería realizar a fin de mes. Entonces, generalmente es lo que ocurre. Yo encontré este cuadro comparativo donde ustedes pueden ver ya se habían cerrado, ya se habían presentado estos cierres de gobierno en varias oportunidades. ¿Cuántos días se habían demorado? El último cierre fue en el año 2019 y fueron 22 días que el gobierno se mantuvo cerrado. Y miren ustedes que el mercado, pues en ninguno de los cierres de gobierno generó rendimientos o impactos negativos en el mercado o en el mercado accionario. Es clara la incertidumbre, digamos, de muy corto plazo y lo que estábamos viendo esta mañana, donde un mercado estaba empezando a disminuir las posiciones y ventas de algunos activos, digamos, por esa incertidumbre que se genera. Pero de manera particular en esta ocasión, reitero, tiene más que ver con los datos que se van a publicar ahorita a inicios del mes de octubre y que son importantes para que la Reserva Federal tenga argumentos en su decisión de reducir o no las tasas de interés, que esto lo vamos a ver más. Entonces sí, hay incertidumbre, pero yo creo que no es un escenario desde aquí, como lo vemos en el pasado, no es un escenario ya donde se vayan a generar ventas masivas porque el gobierno se cerró y entonces Estados Unidos va a entrar a una crisis, no. Tarde o temprano, pues obviamente teniendo en cuenta estos promedios, esperamos que en máximo 2 semanas se reactive, digamos, sobre todo la parte de entidades gubernamentales que son las que generan, de estas entidades gubernamentales que son las que generan los datos pues que son relevantes, digamos, para nosotros, ¿no? Los datos que ya mencioné anteriormente. Por otro lado, pues recuerden que el martes la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que todo lo que ha hecho Trump desde su convenio con Elon Musk resultaría o afectaría en cerca de 750,000 empleos en Estados Unidos, en empleos federales. Y Trump vuelve a amenazar con despidos masivos si efectivamente, digamos, la gente no vuelve a sus puestos de trabajo. Entonces, es una situación, digamos, muy tensa. Y ustedes saben, digamos, lo radical que es Donald Trump con esta decisión. Pero lo cierto es que el gobierno en este momento está cerrado, o sea, las entidades gubernamentales están cerradas y vamos a ver qué continúa ocurriendo alrededor de esta noticia. Entrándonos más un poco en centrarnos en los datos que ya tenemos, pues el crecimiento económico, que es el crecimiento económico del segundo trimestre, miren ustedes que salió muy bien, un crecimiento por arriba del 3%. Esto ya es un alivio para esos inversionistas que de alguna manera esperaban una recesión. Y cambia radicalmente la perspectiva de largo plazo del Standard & Poor's, porque hay muchos inversionistas o muchos gestores de inversión
que durante las últimas semanas han mejorado radicalmente el outlook y la expectativa de crecimiento del Standard & Poor's, no solo para fin de año, sino también para el año 2026, donde la cosa se ve más interesante. Yo creo que sumado al crecimiento, ya nos vamos a parar en la inflación. Algo que se ve relativamente tranquilo es todo lo que tiene que ver con inflación y el PCE, que es el dato clave que usa la Reserva Federal para tomar de largo plazo. Yo creo que aquí Jerome Powell ha sido muy claro y ha sido ya reiterativo en que, hombre, sí, la meta es el 2% de inflación en Estados Unidos, pero no es que la inflación, y miren ustedes en el muy largo plazo, realmente desde antes del 2020, la inflación realmente estuvo cerca del 2%. La situación ahora es diferente según Powell y dice, hombre, sí, sería ideal que llegara al 2%, pero no nos vamos a morir, o sea, no, con que haya una inflación controlada, nos sentimos confortables, nos sentimos cómodos, y ese es como el mensaje o parte de tranquilidad. Entonces tenemos esos dos componentes, digamos, macro. El crecimiento económico que muestra una aceleración, una recuperación bien interesante, un cambio de ciclo, de hecho, y esto se une a algo que había hablado hace mucho tiempo, y si ustedes me escucharon, tenía que ver con el comportamiento del dólar, de esa caída del dólar y cómo el dólar, cuando había un cambio de ciclo, el dólar empezaba a caer, y cuando el dólar, por otro lado, y cuando el dólar, perdón, se estabilizaba y tal vez empezaba a subir, esa era una señal clara de un cambio de ciclo macroeconómico. Entonces, cuando el dólar sube, reitero lo que había dicho, si de pronto no me habían escuchado, pero cuando el dólar tiene una tendencia alcista, hay un claro cambio en el crecimiento económico, bien sea que el crecimiento va subiendo, o sea, estamos en una época de aceleración económica o de crecimiento, como la quieran llamar, o también se presenta que el dólar se valoriza cuando estamos en una época de recesión. Pero cuando estamos en el cambio famoso de ciclo, el dólar generalmente pierde valor. Entonces miren lo que ocurre, y estoy hablando de largo plazo porque obviamente todo lo que está ocurriendo alrededor del dólar desde el último año es muy difícil de predecir, pero desde mi punto de vista, si ya estamos entrando en un ciclo de crecimiento económico positivo, teniendo en cuenta que la inflación está medianamente controlada y que el crecimiento, pues los datos de crecimiento se muestran muy favorables, podría ser que estuviéramos llegando a un piso del dólar de manera general, ¿no? Hay que ver cómo se comporta en el año 2026. Sin embargo, el componente que hace mucha falta, digamos, para darle plena tranquilidad al mercado, pues tiene que ver con el desempleo. Todo el mundo está hablando de este tema. Efectivamente, el desempleo ha venido aumentando. Recordemos que aquí hay dos componentes importantes. El primer componente, toda esa gran cantidad de empleados públicos o empleados federales que fueron despedidos por Elon Musk. Y el segundo componente, todo lo que tiene que ver con migración. Entonces, este número, digamos, no está tan transparente o yo pensaría que no puede ser tan comparable contra este. Y todos esos empleados federales que no van a conseguir trabajo de un día para otro, pues nos van a poner en problemas realmente. Tan es así que la creación de nóminas no agrícolas, pues miren ustedes que está muy allá abajo del ideal, que son los 100,000. El número ideal son 100,000 nóminas agrícolas y están 20,000, 30,000. Entonces, si hay un hueco ahí de creación de empleo que desde mi punto de vista no se va a solucionar muy rápido, reitero, porque son empleados muy calificados, que no se ubican tan rápido, no sé, como una persona que trabaja en un restaurante y va y consigue tal vez de mensajero, etcétera, es tal vez muy sencillo. Y adicionalmente, pasa algo en los países desarrollados que tal vez Trump no dimensiona. Los ciudadanos, tal vez los de nacimiento, americanos o europeos, generalmente no quieren trabajar en empleos, digamos, no calificados. Es muy difícil que lo hagan, tienen que estar en una situación muy complicada y prefieren más bien ir a pedir un subsidio de desempleo. Entonces esa situación cómoda, pues claro que arma una brecha en la creación de empleo, porque pues esos migrantes, mal que bien, sí estaban generando o estaban llenando unas plazas de trabajo que
que en el corto plazo también va a ser muy difícil desplazar. Entonces, yo diría que todo el componente, incluso ya mirándolo un poco más estructural, si Estados Unidos logra realmente que el grupo Hamas, que dicen que no han recibido los 20 puntos, pero fíjense que geopolíticamente estaríamos en una situación bien interesante. Yo sé que el cierre del gobierno, pero ya se los expliqué, pues ya lo han visto en el pasado. Obviamente no estábamos en esa situación. Lo diferente hoy de cierre de gobierno es que se necesitan datos para que la Reserva Federal tenga argumentos de baja de tasas de interés. Y eso es lo que genera un poco de incomodidad en los inversionistas. Pero el resto de indicadores macro, pues lo que muestra realmente es esto, un crecimiento económico que está mejorando, una inflación que no está en ese ideal del 3, pero no está preocupante por ahora, y ese es como el tema general, digamos, desde el punto de vista macro y el cierre del gobierno. Para finalizar, miremos entonces qué va a hacer la Reserva Federal después de no tener datos y después de la reunión. Recuerden ustedes esta gráfica, que era la gráfica que mostraba la tasa después de la bajada y las expectativas hacia finales del año 2025, que es lo que nos importa inmediatamente. Solamente tenemos la reunión de octubre y la reunión de diciembre, y entonces miren ustedes que si efectivamente se esperan 2 bajas, esto ya lo hemos visto la semana anterior, se esperan 2 bajas para este año. Pero lo más interesante no es esto, porque esta gráfica fue montada el día de la reunión de la Reserva Federal, que es una locura, fue hace menos de una semana, pero la situación cambia, ¿no? Cambia con esta falta de datos. Y cuando faltan esos datos, entonces básicamente vamos a mirar qué está ocurriendo con la herramienta de la Bolsa de Chicago, si el cierre del gobierno la afectó o no en términos de expectativas para bajas de tasas de interés. Y fíjense que la buena noticia es que no. O sea, los inversionistas institucionales, los que juegan pues juegan con el mercado, incluso con lo que pasó con las tasas de interés esta mañana, que pues obviamente generaron incertidumbre y se subieron, pero con todo y eso, miren ustedes que el mercado le da una probabilidad de reducción de tasas para el 29 de octubre del 99% al siguiente escalón, que es 3.4%. Entonces, independientemente, por ahora, si el status quo se mantiene de este cierre de gobierno y en menos de 2 semanas los republicanos, logran negociar y convencer a los demócratas, pues lo que sí vamos a tener es una reducción de tasas. Esto es lo que dice la herramienta de la Bolsa de Chicago. Y tal vez los pocos datos que tuvimos después de la reunión de la Reserva Federal, el PCE ya se publicó, estaba en línea, el dato de crecimiento fue un dato después de la reunión de la Reserva Federal, sean herramientas suficientes para que Jerome Powell pueda dar un buen discurso, ¿ya? Igual los datos pues se van a dar a conocer, tal vez con algunos retrasos, pero pues esos datos se van a dar a conocer más adelante. Entonces, creo que esta noticia es buena en la medida en que no se genera ruido grande en el mercado, y creo que también por eso la caída de esta mañana, que fue cercana al 1% de los contratos de futuros, pues miren ustedes que se va acomodando, porque vuelvo y reitero, las personas cuando ya miran, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó antes? El mercado no se destrozó, ¿ya? Esto no quiere decir que no estemos, que no tengamos que estar como atentos, ¿no? Porque un cierre más largo, más prolongado, o que Trump de alguna manera le dé un arrebato y salga y despida X o Y empleados, pues por supuesto que sí va a empezar a generar incertidumbre. Pero trasladándonos al pasado, sabiendo que esto más es una negociación política que cualquier otra cosa, pues nos mantenemos medianamente optimistas, diría yo. La siguiente baja de tasas de interés, miren ustedes, está para el 10 de diciembre, sería la siguiente reducción de tasas, y para el año 2026 se esperan 2 reducciones de tasas adicionales, en el mes de marzo y en el mes de junio. Este es el panorama actual, teniendo presente todos los datos macro, lo que acabé de hablar, el crecimiento económico, la inflación, que estamos ahí como difícil, está difícil, muy complicado, digamos, el tema de empleo,
Y espero me entiendan el punto de vista que tengo de esos dos desempleados, si los puedo llamar así, que para mí no van a ser fácil reemplazar. El empleado muy calificado, que tiene que conseguir una oportunidad muy interesante, además que los empleados gubernamentales, digamos, son trabajos muy particulares, no es que salgan tan rápido al sector privado. Y los otros que son unos migrantes que no tenían sus papeles en regla por X o Y motivo, pero estaban empleados. Entonces, y que muy seguramente ese americano común y corriente no va a querer hacer ese trabajo. Entonces, fíjense que es una situación de no de la noche a la mañana irlo a suplir tan rápido. Yo lo que pienso es que la economía va a seguir funcionando y que ese dato, esos números de empleo se van a quedar anclados en la parte superior por un buen tiempo, pero cada vez más la gente va a empezar a entender que el empleo está allá y que no va a ser tan fácil y tan rápido como es lo que yo creo, que el empleo vaya a buscar por allá un número abajo del 4%. Eso debería ser lo más lógico. No tendría sentido que el empleo cambiara tan radicalmente de un día para otro, de un mes para otro, si realmente pues yo no veo cómo suplirlo, ¿no? Pero lo más importante, reitero, es que la gente lo entienda. Después de tener todos estos datos que acabo de mencionar, sobre todo el dato de crecimiento y los datos de empleo, el PCE, etcétera, los gestores han venido moviendo su expectativa para el Standard & Poor's de una manera bien interesante. Obviamente todo esto ocurrió antes del cierre del gobierno. Pero lo que me ha llamado la atención es que varios, Goldman Sachs de manera particular y algunas otras firmas, han movido su expectativa. Miren que Goldman Sachs movió su precio objetivo del Standard & Poor's de 6.800 a 7.000 puntos para fin de año y en 6 meses a 7.200, teniendo presente, esto lo hizo esta semana, teniendo presente los datos que les acabo de mencionar. Y hay muchos que se están yendo hacia esa línea. El único banco que lleva 2 años, ya diría que siendo muy negativo con la expectativa de crecimiento del Standard & Poor's, es JP Morgan. Pero el resto, todos han tenido que recular, cambiar, modificar su expectativa del Standard & Poor's de una manera muy rápida y se están, digamos, acoplando a los movimientos del mercado de una manera más ágil, ¿no? JP Morgan es tal vez muy tradicional y ellos todavía están mirando el impacto de las tarifas. Les doy esos 2 puntos de vista porque si quieren ahondar, pues buscan documentos sobre JP Morgan y tal vez uno de Goldman Sachs, comparan y van a tener 2 visiones muy diferentes de lo que puede ocurrir hacia adelante en el mercado, para que también tengan su propio criterio, digamos ahí. El Fear and Greed, que es el indicador de cómo está la gente, tranquila sí o no, pues se mantiene ahí, como muy neutral, ha estado muy great tal vez este mes, pero está en 52 puntos, no muestra todavía desesperación ni nada. Les recuerdo lo que ha venido pasando en el mercado, pues digamos, yo siento que los operadores, si bien es cierto, digamos que los que son de muy corto plazo salieron rápido a vender toda esta mañana, cierre el gobierno, el mercado se acaba. Digamos, los más estructurales creo que están viendo el mercado como lo estoy viendo yo. Oiga, sí, obviamente es preocupante el cierre del gobierno, pero vayamos con moderación, estemos pendientes un poquito. Fíjense ustedes que el Dow Jones ya se tornó a terreno positivo esta mañana. No quiere decir que sea momento ideal para salir a comprar como un loco, sino simplemente las posiciones que están de pronto, tal vez bueno alivianarse un poquitico simplemente por cautela, pero no tomar medidas desesperadas, ¿no? Grandes posiciones para salir porque esto va a tocar 7.200, como les acabo de decir, o por el contrario, salir a vender todo porque el mercado se va a destrozar. No es como la decisión correcta en este momento, siento yo. Alivianar, si de pronto se sienten incómodos, alivianar un poquito y ya. Esta semana hay datos corporativos, pues muy pocos, pero se destacan estas 3 empresas. Nike, pues ustedes saben, aquí nos va a ayudar con datos de consumo, Carnival, que se dedica a turismos y crucero, y Paycheck, que se dedica a servicios de nómina y recursos humanos. Entonces, consumo, turismo y empleo, y tal vez Paycheck no es una compañía gigantesca, pero
ya que no tenemos datos o no vamos a tener datos macro en Estados Unidos por tal vez 2 semanas, ojalá menos. Pero como no vamos a tener datos, pues muy seguramente la visión de los CEOs de las empresas, como siempre les cuento, pues va a ser importante. Oiga, estamos, el caso de Paycheck, pues, oiga, estamos viendo más contrataciones por este lado, estamos viendo sustituciones por este otro. Tal vez nos dé un anticipo a lo que podría venir con el tema de empleo. Una empresa que se dedica efectivamente a ver cómo se mueve, digamos, el empleo en Estados Unidos. Entonces, nos puede ayudar. Es como eso lo que estoy viendo. Los escenarios siguen siendo los mismos. Aquí tal vez no le quiero meter el ruido o ser catastrófico con el tema de el empleo en Estados Unidos, perdón, del cierre del gobierno en Estados Unidos, pues por lo que ya les mencioné cuando empecé. No habría por ahora una situación. Hay que monitorearlo minuto a minuto si es posible. Cada vez que hable algún funcionario del Congreso, si está negociando, no está negociando, cómo va eso. Pero si las cosas van así, pues vamos a tener 2 semanas donde el mercado prácticamente va a estar muy a la expectativa. No hay datos, entonces fíjese que tal vez la gente se va a ver más por el lado geopolítico, la situación en Israel, el grupo Hamas, cómo Estados Unidos está ahí, incluso la situación de Venezuela. Tal vez lo empecemos a ver por estas semanas o días, lo que dura el cierre del gobierno, pues la gente va a estar más pendiente de otro tipo de información. Técnicamente, pues no ha ocurrido nada diferente a lo que vimos la semana anterior. Tenemos el Standard & Poor's, tendencia alcista, lo pueden ver. Los sectores, pues, terminan el mes el 60% de ellos positivos, liderando el sector de tecnología, rezagados el sector de consumer staples, no lo tenemos en el portafolio, y el sector de energía, que aunque tenemos algo en el portafolio, es muy liviano, y estamos empezando a ver tal vez algún atractivo en el sector de salud. Les recuerdo que el día anterior Donald Trump anunció un gran acuerdo con Pfizer, donde se reducen drásticamente los costos de las medicinas, y esto impulsó a la acción de Pfizer a subir, creo que fue más de un 5% el día de ayer, y consecuentemente esta pesa mucho dentro del sector de salud y consecuentemente algunas otras compañías de ese sector. Entonces podría haber un impulso ahí. Obviamente digamos que ahorita no lo veo tan rápido por lo del cierre del gobierno, pero podría ser un sector interesante para empezar a mirar, más teniendo presente la desvalorización que ha presentado este sector desde todo el año, ¿no? Esto es una desvalorización cercana al 25%, entonces podría haber ahí algo interesante de valor. Hay que seguir, aquí está el salto, ustedes lo pueden ver ayer, como todo el sector se valorizó cerca de 2%. Bueno, en los otros sectores que no vemos valor aún, está el sector de materials, está el sector, bueno, de salud, que ya lo mencioné, y está consumer staples, que definitivamente viene, digamos, muy rezagado. No quiere decir que no haya valor potencial ahí, sobre todo para fin de año. Consumer staples es un sector que es muy cíclico y, perdón, cíclico no, estacional. Y entonces en la estación o en la época de fin de año, este sector de manera general se valoriza de manera interesante. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, ¿cómo nos fue nuestro portafolio de inversión? ¿Qué ha ocurrido con el mismo? Entonces miren ustedes, tenemos acá una valorización del 2.42%. Ya esa diferencia no está siendo, no está siendo tan radical con el Standard & Poor's. Ya por fin estamos llegando y estamos en terreno positivo, que eso es muy bien. Tenemos una diferencia desde el 206 hasta el 158%, una valorización del mes pasado del 2.17, que nos lleva a ese 2.42, y entonces sí, ya estamos empezando a coger esa tendencia. Lo que yo esperaría que ocurra es que una vez se aclare el tema del cierre del gobierno, otros analistas, porque no creo que ningún analista se atreva a pegar el documento de Goldman Sachs en este momento. Sería imprudente decir a la gente salgan y compren Standard & Poor's ya, cuando el gobierno está cerrado. Pero lo que sí creo es que hay otras firmas,
porque esto empezó a ocurrir más o menos desde el 22 de septiembre que empezaron a lanzar documentos. BCA Research, Goldman Sachs, otro que no se me acuerda que es importante, Bank of America también lo hizo, pero no creo que ninguno lo vaya a sacar. Entonces tal vez lo que ocurra es que una vez se aclare el tema del cierre del gobierno, se empiecen a conocer más documentos, porque generalmente con este último trimestre lo que ocurre es que la gente se prepara mucho para el rally de Santa Claus. Recordemos que ese rally puede ser 4 o 5%, más o menos empieza desde la primera semana de diciembre. La gente se empieza a preparar, ¿no? Estos son los sectores más atractivos para fin de año, esta es nuestra expectativa para el 2026, más o menos lo que hizo Goldman Sachs es ya sacar una expectativa del otro año. Me llama mucho la atención, bueno, nosotros tenemos resultados corporativos en octubre, ¿no? Esa es como la época fuerte, aquí ahorita a mediados de octubre empiezan los resultados corporativos grandes. Y como estos han venido siendo tan buenos, pues yo siento un ambiente positivo. Viendo ustedes que si la gente entiende lo del empleo, que no se va a solucionar tan rápido, y digamos los analistas relevantes, porque yo lo mencioné, pues sé que no me van a escuchar, pero los economistas súper reconocidos lo empiezan tal vez a mencionar. Si lo empiezan a mencionar, yo creo que la gente se va a tranquilizar un poco y vamos a tener un fin de año bien interesante. Riesgos. Pues el riesgo final, ya para cerrar nuestra charla del día de hoy, el riesgo realmente es que algo ocurra con el cierre del gobierno, algo que lleve al traste lo que les mostré, la gráfica inicial que les mostré. Y es esa gráfica donde a pesar de 20 días de que el gobierno está cerrado, el Standard & Poor's se comporta bien, ¿no? Pero estamos en una situación de verdad muy delicada. Que Trump salga y amenace que si la gente no va a trabajar, los va a echar. Miércoles. No teníamos esos presidentes en los cierres de gobierno anteriores. Entonces, es una situación delicada. Por ahora no me preocupa. Y creo que el mejor indicador realmente es el mercado, ¿no? El Standard & Poor's, de cómo se comporta, ¿no? Se anunció el cierre del gobierno, la gente se preocupó, se está recuperando, ok, estarlo mirando. Y también porque les digo, falta de datos, no hay datos macro, la gente se va a ir a buscar otros datos para jugar. Esos otros datos es guerra Israel, lo que pasa con Venezuela, si sale alguna otra noticia en el mundo, se van a pegar de ahí, porque los operadores necesitamos noticias para poder tomar decisiones y entonces le van a empezar a dar más relevancia a esas otras, ya a la falta de datos macro. Espero haber sido muy claro. Como siempre, les agradezco su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.